Hola, hoy vamos a hablar de tablas de surf skate. Vamos a ver diferentes formas, curvaturas, diferentes tipos de tablas, cómo funciona cada una, ventajas, inconvenientes, para entender un poquito mejor el tema. Esta tabla es de un surf skate de la marca Slide. La marca Slide pertenece a Sanchesky, que fue el primer fabricante europeo de skates, de monopatines, a finales de los años 60. Ya probaremos algún día esta tabla con unos ejes de surf skate, que va a ser muy divertida. Entonces, esta tabla, con la moda que se ha puesto ahora de los surf skate, se busca mucho la estética de surf. Vemos formas imitando las tablas de surf, incluso los colores que se utilizan. No tiene nada que ver la decoración de las tablas de surf skate con las tablas de skate normal. Buscando esta estética de surf, vemos formas que simulan o imitan la tabla de surf. Aunque los ejes de surf skate pretenden simular las sensaciones del surf, y se consigue porque los giros son unos giros muy suaves, muy cerraditos, que se puede bombear la tabla para coger velocidad y realmente sirven para aprender muy bien los movimientos del surf. La tabla, aunque mantenga un poquito esta forma de tabla de surf, no tiene ninguna función para hacer skate. Esta forma, que vemos así, acabada en punta, más anchita por la parte central, que luego se estrecha hacia atrás, desde el punto de vista de skate no es absolutamente práctica, no tiene ninguna función, es meramente estética. Igual que vemos esto acabado así que parece de diferentes maderas y así, es todo pintura. Esta parte sí que es de madera, pero esta parte es puramente pintura estética. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito las formas. Esta es una de 32 pulgadas, que es un tamaño habitual, por 10,25 de ancho, que también es habitual, y tiene un pequeño cóncavo. No es demasiado, pero ayuda a que el pie vaya más encajado. Atrás no tiene, y aquí tiene un poquito. Claro, ¿qué pasa con esta forma de tabla? Que donde llevamos los pies, que es aquí y aquí, son las zonas más estrechas de la tabla. La zona más ancha, que es esta, es justo donde no llevamos los pies. Por eso digo que es puramente estética y no tiene ninguna funcionalidad desde el punto de vista de skate. De hecho, una tabla normal, esto es una tabla normal de bowl, con los ejes slide de surf skate, va muchísimo mejor en pista y llevas el pie más metido por el cóncavo que tiene y tienes más superficie para el pie trasero. En el otro extremo tenemos una tabla prácticamente artesanal de la marca Soul Boarding, que están hechas en Eslovenia por un aficionado que ha estado experimentando con diferentes tipos de materiales, de tablas, de fibras, de laminados, hasta conseguir el compromiso ideal de forma y de curvatura. Vamos a examinarla para que veáis la diferencia de lo bien pensada que está. Es una tabla más larga. Para empezar, tenemos 34 pulgadas, aunque bueno, viene en diferentes tamaños. Viene también una versión más corta y luego una más larga, o sea que puedes elegirla. La anchura es la misma, pero ya vemos que la anchura, en lugar de estar en el medio de la tabla, está donde llevamos el pie delantero. Y el cóncavo del pie delantero es más pronunciado, bastante más, con lo cual el pie va a ir bien encajado. Y también vemos que tiene diferentes posiciones para el eje delantero para cambiar el wheelbase, la distancia entre ejes, y hacer que el giro pues sea más cerrado, más vivo o más estable. El cóncavo se va manteniendo hacia la parte de atrás de la tabla, y una de las características importantes de esta tabla, que es una novedad que ha digamos, inventado o implementado este diseñador, es que la parte de atrás es convexa. A ver si lo podéis ver desde aquí. Aquí vemos que es convexa la parte de atrás. ¿Por qué es esto? Si lo que queremos es que los pies queden encajados en la tabla, ¿por qué lo hacemos aquí al revés? Porque en los giros este pie sí que tiene que ir siempre muy bien fijo, enganchado, digamos, dentro de la tabla, pero con este es con el que hacemos fuerza al inclinar la tabla. Entonces, al tener el convexo hacia aquí, tenemos una superficie que nos favorece el empujar la tabla, incluso a la hora de bombear hacia un lado y hacia otro, nos ayuda a empujar la tabla en los giros. Entonces, bueno, es una función diferente que tiene esta tabla. Luego, la flexibilidad se ha mantenido bastante rígida
en el sentido longitudinal, pero se ha favorecido la torsión. Por cómo están dispuestas las maderas, la cintura de la tabla que es más estrecha, se favorece mucho la torsión, lo vais a ver aquí en el suelo, dejando fija la parte de atrás con el pie. ¿Veis? Que estoy girando como si fuera a hacer un giro el pie delantero y el de atrás sigue fijo y la tabla se está moviendo. Eso es por la torsión. Pero no solamente eso, sino que lo que quiere es que luego el retorno de esa flexión vuelva con fuerza, de manera que tiene una cruz en los dos lados, como unos nervios de fibra de carbono, que se intuyen un poquito, depende como de la luz. En el vídeo será muy difícil capturarlo, pero van por aquí y por aquí, hay como unas décimas de milímetro de relieve, tanto por arriba como por abajo. Es muy difícil con el reflejo mostrarlo, pero bueno, corren así. Y estas tirantes de carbono, estos nervios, lo que hacen es que el retorno de esa flexibilidad sea con fuerza, también para favorecer el bombeo. Así que bueno, esto es una tabla muy pensada, una tabla de estas artesanales, que encima te pueden variar la flexibilidad acorde a tu peso, a tus gustos, hacerla más flexible o más rígida. Una tabla de estas hechas artesanalmente puede costar tanto como un surf skate completo, con ejes y con ruedas. Pero ya veis que esto sería una forma funcional, que además tiene unos acabados que, bueno, parece una obra de arte, aunque veis aquí el acabado de madera, grabado con láser. Tiene otros acabados, con madera clarita, con colorines, con acabado de madera coloreada, todo tipo de acabados. Lo que decimos, es un trabajo artesanal, pero sobre todo funcional, para sacar el máximo rendimiento a los ejes de surf skate. Mientras que las tablas comerciales lo que buscan es que la tabla sea bonita en el escaparate o en la web, para captar a ese cliente que está buscando la estética de surf, y no siempre son funcionales. Sí que hay otras tablas, otros modelos que funcionan mejor, pero a menudo nos encontramos con tails pequeños o tails cortos y con una curvatura como demasiado curva al final, en lugar de empezar el tail como tiene que empezar detrás de los ejes y ser más plano. Bueno, nos encontramos con cosas con detalles de diseño que no son especialmente cómodos. Por eso digo que al final es casi más práctico a veces una tabla normal de bowl, si lo que vamos a hacer es andar en pista con el surf skate. Aquí vemos un tail más normal. La curvatura empieza detrás de los ejes y es más plana, manteniendo el ángulo. Y luego aquí vemos un buen cóncavo con hueco para las ruedas, para que no toquen. Esta tabla ya sería mucho más práctica que la original. Ya sabéis un poquito más de tablas de surf skate, lo que buscar: una buena superficie con un buen cóncavo para el pie delantero, una buena superficie para el pie trasero que nos ayuda a la hora de bombear, de girar, que nos da estabilidad, que la anchura esté donde tiene que estar. El tema de flexibilidades, aunque eso también es un poco también personal. Hay gente que le gusta tablas más rígidas, otros más flexibles. Y bueno, luego ya el acabado pues es un tema personal de cada uno. Otra de las características importantes de esta tabla es que tiene un rocker parabólico de apenas 1 centímetro, pero que en la práctica hace que las piernas queden muy cómodas. El resultado de una tabla bien diseñada es que te encuentras cómodo, a gusto desde el primer momento, independientemente de la posición exacta de los pies. No necesitas ser tan preciso con la posición de los pies, ya que tienes sitio y te encuentras cómodo con una zona bastante amplia, y al final hace que también que la tabla pues que te dé más seguridad. En este giro, por ejemplo, vemos como el pie está apoyando sobre los dedos del pie trasero y está utilizando esa curvatura convexa del tail. O sea que son detalles que en la práctica se utilizan. Aquí, por ejemplo, vemos que en la parte alta del bowl, el tener tanta superficie para el pie delantero te da mucha seguridad y mucha tranquilidad. En definitiva, pues son tablas que funcionan muy bien, muy a gusto. Y luego también el hecho de poder jugar con la distancia entre ejes y así poder separar un poquito más los ejes para tener más estabilidad en situaciones de velocidad, como en bowl y en pump track, o juntarlos si lo que queremos es girar más cerrado en suelo llano.